A ver, no, yo lo que te decía es que para mí con un 2,5 en diciembre va a ser un dato muy alentador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que contar un 2% del crawling peg y un 0,5 de lo que es la inflación internacional. Con un 2,5 creo que el gobierno alinearía la expectativa del tipo de cambio, que es algo innovador, es decir, veníamos con un 2% del crawling peg y una inflación muy arriba. Hoy ya podríamos decir que estaría bastante parejo, con lo cual sería el principio de la senda hacia estabilizar el tipo de cambio oficial y a su vez estabilizar la inflación. Ambos, digamos, indicadores serían positivos. Recordemos que venimos de 25% en diciembre del año pasado. O sea, Ah, sería bajar muchísimo la inflación. ahora, Fede, cuando estos dos números converjan al 2, se muere el carry trade. ¿Cuál sería la ventaja de aquellos que trajeron dólares de forma especulativa para seguir sacando alguna diferencia? ¿Puede afectar en algo que estos dos números se alineen? Bueno, en parte sí, porque, a ver, que haya una inflación por debajo del tipo de cambio, lo que quiere decir es que vamos a volver a un tipo de cambio que se empiece a depreciar, que empiece a volver a ser un poco más competitivo. Yo creo que en este proceso de estabilización que se está realizando ahora, ese capital especulativo va a tender a irse. Lo que pasa es que también hay algo que tenemos que dejar en claro, que es que con la baja de las tasas norteamericanas, es muy probable también que esos capitales especulativos sigan en el territorio porque las inversiones privadas dentro del país siguen dando mucho más rentabilidad con la inversión de afuera. Lo vemos en las obligaciones negociables, por ejemplo. Tenemos obligaciones del 9% anual en dólares cuando un papel norteamericano está en torno al 4,75 en promedio. Entonces, creo yo que sigue siendo atractivo. Lo que sí, obviamente, un capital que quiere invertir en bonos, en dólares locales, va a empezar a evitar los carry trade, va a empezar a salir de esa rueda especulativa para empezar a meterse más en el sector productivo. Pero digo, en términos generales creo yo que hoy lo que vemos es que esos capitales que bien vos decías ingresaron en un momento donde sabían que tenían mayor rentabilidad, no digo que se van a empezar a retirar, pero siempre vamos a empezar a ver una retransformación, una reconfiguración de las inversiones pasando de especulativas a productivas. Quedan 2 meses para cerrar el año, todo este mes de noviembre y diciembre, y de alguna manera vos lo que planteabas era esta meta del gobierno de llegar a este 2,5 de inflación. ¿Esto implicaría que no habría más aumentos de tarifa o que parte de los aumentos que estamos viendo en algunos rubros se absorbe con la recesión? Yo creo que va a seguir habiendo aumento de tarifas, inclusive si uno lee hoy los principales diarios, ve que las empresas de transporte, por ejemplo, están en recomposición de tarifas. O aumento de subsidios o recomposición de tarifas. Como no va a haber recomposición de subsidios, por consiguiente va a terminar habiendo incremento de tarifas. Yo creo que los servicios por ahora no van a empezar a dispararse porque recordemos bien el verano va a tener un incremento fuerte del consumo de energía eléctrica, no creo que lo ajusten ahora, pero sí yo creo que va a empezar a darse una necesidad de mayor incremento de tarifas porque claramente no va a haber un impulso a los subsidios como hubo en otro momento. Lo que pasa es que también lo que vamos a empezar a ver es una compensación. Por ejemplo, en la tarifa del gas vamos a ver probablemente una tarifa menor en verano en contraposición con el invierno y creo que en la energía eléctrica va a pasar al revés. Vamos a ver una tarifa menor en invierno y una tarifa mayor en verano, como incidiendo, si queremos, en que en lugar de ser una tarifa plana, sea una tarifa conveniente, que es lo que pasa en varias partes del mundo, ¿no? Donde se prioriza el consumo eléctrico en verano, una tarifa más alta para que justamente se penalice el consumidor, y en invierno se Claro. contrapese, obviamente, digamos, para mantener, digamos, la tarifa un poco más compensada. Ese es el punto. ¿Conveniente para quién, Fede? Porque para mí no es Bueno, conveniente cuando hace frío tener que usar el gas. Conveniente sería que el gas sea más barato en invierno y la luz más barata en verano. sí, coincido, pero obviamente que el usuario generalmente termina penalizando digamos, por lo que la empresa desea también. Pero también es cierto, a ver, vamos a las claras que, por ejemplo, cada vez son más los usuarios que reemplazan las modalidades de energía. Utilizan energía eléctrica en lugar de gas, eso se ve mucho en las ciudades urbanas.
estamos viendo también que parte de esta transición energética que estamos viendo hace por ahí utilizar mejores artefactos, hace que baje la tarifa eléctrica por más de que uno utilice aire acondicionado, por ejemplo en verano, o utilice algún tipo de artefacto de refrigeración. Vemos que la eficiencia energética de los productos, en parte de la clase media y media alta, ayuda a bajar la tarifa. Lo que pasa es que venimos de una tarifa muy baja, que estaba para noviembre, diciembre del año pasado, y una casi triplicación de las tarifas en general. Pero bueno, en el bolsillo de, sobre todo en los sectores bajos y medio bajos, se nota muchísimo. En los otros el impacto está, pero es menor porque ya venían pagando un diferencial por ese escalonamiento que había hecho el gobierno anterior hacia el año pasado. Lo que sí probablemente veamos es que con una inflación mucho más baja, las correcciones no se noten tanto, porque si la inflación va a ser del 1 y la tarifa va a ser del 2, va a haber un incremento, pero no se va a notar tanto en comparación como en otro momento, ¿no? Fede, cuando hablamos de dólar, en el día de hoy hay una caída fuerte en el dólar informal que no replica en el resto de los dólares, pero sí, claro, achica muchísimo la brecha. Hoy es más barato comprar dólar informal que el dólar MEP. ¿Por qué se da esta situación y si esto es conveniente para el país? Bueno, parte de lo que decías antes, ¿no? De que a principio de mes hay muchas obligaciones para pagar, entonces muchos que venían o que tenían dólares acumulados o que habían ahorrado en dólares cuando podían, bueno, están vendiendo esos dólares a principio de mes para pagar obligaciones. Si bien hoy el informal, el blue, está más abajo que el MEP, está bastante equilibrado, bastante equiparado, lo cual es una buena noticia. Lo que vemos es que también se agotó un poco esta bicicleta que hacían muchos agentes, que era comprar MEP barato, venderlo al blue y volver a operar MEP. Creo que eso en parte se está como terminando. Parte de la realidad de la estabilización del plan económico tiene que ver con eso. Si vemos una suba del contado con liquidación, parte de la responsabilidad tiene que ver con el blanqueo, es blanqueo, retiro y exteriorizo, para eso sirve el contado con liquidación. Creo yo que es un efecto que vamos a empezar a dar. No lo veo como un efecto explosivo como podría darse en otro momento. Creo que en lo que va del mes subió menos de 2 puntos el contado con liqui. Es bastante para apenas 5 días o para lo que es Claro. estos días hábiles, pero sí también es parte de la realidad, ¿no? De que nos tenemos que acostumbrar que cuando no hay intervención en los tipos de cambio, vamos a ver alguna oscilación del 1% diario, del 0,5 diario, y después vamos a ver cuándo baje. Y no tiene tanta explicación que haya efectos, sino más bien la propia operatoria del mercado que se tiene que acostumbrar a que cuando hay oferta o demanda en exceso a alguna de las dos, va a variar la cotización y va a mantenerse mensualmente dentro del rango inflacionario. Porque lo que vemos es que el contado de liquidación subió un 25% aproximadamente en el año, muy por debajo de la inflación, pero también vemos que en el último tiempo se moderó mucho y sería lo lógico que haya una Claro. convergencia, más o menos pareja entre oficial, MEP Blue y contado con liquidación un poquito más arriba, que es lo que probablemente empecemos a ver en diciembre o enero